Bienvenidos de nuevo. ¿Y si les dijera que un solo número podría cambiar para siempre el futuro de la guerra moderna? Los informes afirman que 30 drones MQ-9 Reaper de Estados Unidos, los ojos más valiosos de Estados Unidos en el cielo, han desaparecido del campo de batalla. Pero esto no se trata solo de perder drones. Podría ser la señal de un cambio dramático en el equilibrio del poder militar, donde una tecnología que cuesta miles de millones de dólares está siendo desafiada por defensas mucho más baratas. ¿Es este el comienzo del fin del dominio estadounidense de los drones, o hay una historia mucho más grande escondida detrás de estos informes? Quédense con nosotros hasta el final, porque lo que están a punto de escuchar podría cambiar por completo la forma en que piensan sobre la guerra moderna. 30 drones Reaper derribados. La fábrica no puede construir reemplazos con la suficiente rapidez, y el bando, que está perdiendo las costosas aeronaves, acaba de perder las matemáticas que hacen que la guerra sea económicamente sostenible. Llega un momento en cada conflicto en el que la economía cambia, cuando el bando, que gasta más por cada disparo, comienza a perder más rápido de lo que puede reabastecerse. Cuando el arma costosa que se suponía dominaría el campo de batalla se convierte en una desventaja porque el otro bando encontró una forma más barata de destruirla. Ese momento acaba de llegar, y no llegó en una batalla dramática, sino en un lento y constante desgaste del que la mayoría de la gente nunca había oído hablar, hasta que la cifra llegó a 30. Y el Pentágono ya no pudo seguir fingiendo que las pérdidas eran manejables. El MQ-9 Reaper es una de las aeronaves más importantes del ejército estadounidense, no porque sea la más rápida o la más poderosa, sino porque observa. Es un dron no tripulado con una envergadura de 66 pies que puede permanecer en el aire durante más de 24 horas. Lleva cámaras capaces de leer una matrícula desde 3 millas de altura. Lleva sensores que pueden rastrear vehículos, personas y equipos a través de áreas enormes. Y lleva armas, misiles Hellfire y bombas guiadas de precisión que pueden atacar los objetivos que identifican las cámaras sin poner en riesgo la vida de un piloto humano. Durante las últimas 2 décadas, el Reaper ha sido la columna vertebral de las operaciones estadounidenses de inteligencia, vigilancia y ataque en todos los teatros de operaciones, desde Oriente Medio hasta África y el Pacífico. Cada uno cuesta aproximadamente $32 millones. Cada uno tarda meses en construirse. Cada uno requiere un equipo entrenado de operadores, especialistas en sensores y personal de mantenimiento, y 30 de ellos han sido derribados por las defensas antiaéreas iraníes en las últimas semanas. $32 millones, X-30, casi $1,000 millones en aeronaves destruidas, y la línea de producción que las fabrica no puede reemplazarlas al ritmo al que se están perdiendo. Ese es el número que lo cambia todo. Permítanme explicar por qué el Reaper es tan importante y por qué perder 30 de ellos no solo es costoso, sino operativamente catastrófico. Piensen en el Reaper como una cámara de seguridad que vuela, no como una cámara de seguridad que graba un pasillo. Una cámara de seguridad que puede vigilar un área del tamaño de una ciudad durante un día entero, identificar amenazas en tiempo real y atacarlas. Ahora, imagina que diriges una operación de seguridad que depende de tener esas cámaras en el aire las 24 horas del día. Cada vacío en la cobertura es un vacío en el conocimiento de la situación. Cada vacío en el conocimiento de la situación es una oportunidad para que el adversario se mueva, se posicione, se prepare para atacar sin ser visto. Cuando pierdes 30 de esas cámaras más rápido de lo que puedes reemplazarlas, los vacíos se multiplican, la cobertura se reduce. Las áreas que antes vigilabas las 24 horas del día ahora tienen puntos ciegos, horas en las que nadie está observando, corredores por los que el adversario puede moverse sin ser rastreado, objetivos que antes monitoreabas en tiempo real y que ahora permanecen sin observación durante días. Y cada hora sin cobertura es una hora que el adversario aprovecha. Así fue como Irán lo hizo. Porque el método es lo que convierte esto en un problema permanente en lugar de un revés temporal. Irán no construyó una única superarma que derriba drones. Construyó una red de defensa aérea integrada, dispersa y en capas, que combina múltiples sistemas trabajando juntos para crear un entorno en el que volar un Reaper ya no es seguro. La red tiene varios componentes. Primero, misiles tierra-aire, no de un solo tipo, sino de múltiples tipos con alcances de combate superpuestos, sistemas de corto alcance que pueden atacar aeronaves a baja altitud, sistemas de alcance medio que pueden llegar a las altitudes donde los Reapers suelen operar. Cada sistema está posicionado para cubrir los vacíos que dejan los demás. Segundo, guerra electrónica,
Sistemas que pueden interferir los enlaces de datos entre el Reaper y sus operadores, haciendo que el dron pierda contacto con sus controladores. Sistemas que pueden degradar los propios sensores del Reaper, cegándolo ante las amenazas. Sistemas que pueden falsificar las señales del GPS, haciendo que el dron calcule incorrectamente su posición. Tercero, detección pasiva. Sensores que pueden detectar al Reaper sin emitir señales que los sistemas de alerta del dron puedan captar. Sensores infrarrojos que rastrean la firma térmica, sensores acústicos en algunos entornos, sistemas de interceptación de señales que detectan el enlace de radio entre el dron y su retransmisor satelital. Cada uno de estos reduce el tiempo de advertencia que tiene el Reaper para evadir o abortar la misión. El elemento crítico es la dispersión. Los componentes de la defensa aérea no están concentrados en un solo lugar donde puedan ser localizados y destruidos. Están distribuidos en múltiples posiciones, en ciudades, en zonas agrícolas, a lo largo de carreteras, en la cima de colinas. Cada posición es pequeña, móvil y difícil de localizar. Destruir una de ellas no reduce significativamente la eficacia de la red, porque la cobertura superpuesta de los sitios adyacentes llena el vacío. Si estás viendo esto y estás empezando a comprender que el dron que dominó la guerra estadounidense durante 20 años ha encontrado a su rival, suscríbete ahora porque lo que viene a continuación es la parte que explica por qué la fábrica no puede solucionar esto. El problema de la producción es simple y brutal. La línea de producción de General Atomics, que fabrica los MQ-9 Reaper, opera a un ritmo que fue diseñado para adquisiciones en tiempos de paz y para una tasa de pérdidas que se esperaba que fuera baja. Unas pocas aeronaves perdidas por año debido a accidentes, fallas de equipo o acciones ocasionales del enemigo. La línea de producción puede fabricar una determinada cantidad de aeronaves por mes. Esa cantidad es confidencial, pero no es grande. Nunca estuvo destinada a reemplazar pérdidas en combate al ritmo que ahora está ocurriendo. Cuando la tasa de desgaste supera la tasa de producción, la flota se reduce. Cada semana se pierden más aeronaves de las que se entregan. El número total de Reaper disponibles en el teatro de operaciones disminuye. La cobertura disminuye. Las misiones que pueden realizarse disminuyen. La inteligencia que se recopila disminuye. Los objetivos que pueden ser atacados disminuyen. Y el adversario, que sabe que la flota se está reduciendo, ajusta sus propias operaciones para aprovechar los vacíos cada vez mayores. Este no es un problema que pueda resolverse aumentando la producción de la noche a la mañana. Construir un Reaper requiere materiales especializados, componentes de decenas de proveedores, ensamblaje por técnicos capacitados, pruebas e integración de sensores y armas. Ampliar la línea de producción requiere nuevas instalaciones, nuevas herramientas, nuevos contratos de suministro y nuevo personal. Esa expansión requiere meses, como mínimo, posiblemente años para alcanzar un ritmo que pueda igualar las pérdidas actuales. Y durante esos meses y años, el desgaste continúa. El comandante del escuadrón, cuya unidad perdió múltiples aeronaves, describió la realidad sin ningún intento de suavizarla. Los perfiles de la misión habían asumido que la aeronave operaría con suficiente distancia de seguridad frente a las amenazas de defensa aérea. Las primeras pérdidas ocurrieron en enfrentamientos a distancias que los pilotos no habían esperado. Los enlaces de datos quedaron en silencio. Las aeronaves desaparecieron de las pantallas de control. Cuando se tomó la decisión de ajustar las órbitas y reducir el número de misiones realizadas, varias aeronaves ya se habían perdido y las brechas en la cobertura ya eran medibles. Describió el momento en que el recuento acumulado llegó a 30 como el momento en que dejó de ser real la suposición de que estas aeronaves podían volarse con la intensidad anterior sin sufrir pérdidas insostenibles. 30, y la fábrica no puede seguir el ritmo. Ahora, aquí es donde esta historia va más allá de Oriente Medio y se adentra en la seguridad de todos los países que dependen de la capacidad estadounidense de vigilancia y ataque, porque el Reaper no es solo una aeronave estadounidense, es la columna vertebral de las operaciones de inteligencia que apoyan a aliados y socios en todo el mundo. Cuando la cobertura de los Reaper estadounidenses en el Golfo se reduce, la inteligencia que fluye hacia los comandantes aliados también se reduce con ella. La alerta temprana que protege las bases estadounidenses también protege a las naciones anfitrionas. La vigilancia que rastrea los movimientos del adversario también informa la planificación de las fuerzas asociadas. Cada brecha en la cobertura del Reaper es una brecha en la imagen compartida de la que dependen múltiples gobiernos. Comparte esto con cualquiera que piense que perder drones no es tan grave como perder aeronaves tripuladas. Es más grave porque los drones proporcionan la cobertura persistente que hace que todo lo demás funcione. Sin ellos, los cazas vuelan a ciegas. Sin ellos, las fuerzas terrestres operan sin conocimiento de lo que ocurre desde el aire.
Sin ellos, el adversario se mueve libremente. Rusia observó el desgaste de los Reaper con la precisión analítica de un ingeniero que pone a prueba una hipótesis. Durante años, los sistemas rusos de defensa aérea se han comercializado, afirmando que pueden crear entornos donde las aeronaves no tripuladas de alto valor no pueden operar con seguridad. La red iraní que produjo las 30 pérdidas validó esa afirmación con datos que ningún folleto publicitario podría proporcionar. Desgaste en condiciones reales contra un adversario real, a un ritmo que superó la capacidad industrial de reemplazo. Rusia está incorporando los datos específicos de rendimiento en su propia planificación de defensa aérea y en la comercialización de sus sistemas a clientes potenciales. El mensaje es claro. Si construyes esta red, puedes desgastar las aeronaves estadounidenses más importantes, a un ritmo que los estadounidenses no pueden sostener. Los datos que Rusia está extrayendo incluyen los perfiles de enfrentamiento que produjeron los derribos, la integración de misiles, superficie-aire con guerra electrónica y detección pasiva, la doctrina de dispersión que mantuvo la red operativa a pesar de los intentos de supresión, las tasas de producción necesarias para mantener la red frente a las tasas de producción necesarias para reemplazar las aeronaves perdidas. Cada uno de esos datos confirma que el intercambio de costos favorece al bando con las armas más baratas cuando el bando con el equipo más costoso no puede producir con la suficiente rapidez. China está aplicando el mismo análisis al Pacífico. El EPL ha estado construyendo una red integrada de defensa aérea, diseñada específicamente para negar a las aeronaves no tripuladas estadounidenses la capacidad de operar en los accesos a Taiwán y en el mar de China meridional. La pregunta ha sido si esa red podría sostener tasas de desgaste lo suficientemente altas como para degradar la capacidad ISR estadounidense por debajo del umbral necesario para operaciones eficaces. El modelo iraní acaba de responder esa pregunta. Sí, puede, y el EPL está actualizando el diseño de su red, sus calendarios de producción y su planificación operativa, basándose en lo que Irán demostró. Aquí está la ecuación de costos que debería alarmar a todos. Un solo Reaper cuesta $32 millones. Un solo misil superficie-aire capaz de derribarlo cuesta entre $100,000 y unos pocos millones, dependiendo del tipo. La relación de intercambio es de 10 a 1 como mínimo, y en algunos casos de 30 a 1. Por cada dólar que Irán gasta en defensa aérea, Estados Unidos debe gastar entre 10 y 30 dólares en aeronaves de reemplazo, e Irán puede producir misiles superficie-aire más rápido de lo que Estados Unidos puede producir Reapers. Esa ecuación no cambia con más dinero, no cambia con mejor tecnología, a menos que la tecnología elimine por completo la vulnerabilidad. Solo cambia si la tasa de desgaste cae por debajo de la tasa de producción. Y la tasa de desgaste no ha disminuido. La red sigue activa. Los misiles siguen siendo lanzados y los Reapers siguen cayendo. Las implicaciones llegan a tu vida cotidiana de maneras que quizá no sean inmediatamente evidentes. Los Reapers que se perdieron proporcionaban inteligencia que apoyaba la protección de las fuerzas para las tropas estadounidenses en bases de todo el Golfo. Sin esa inteligencia, las tropas corren un mayor riesgo. Un mayor riesgo significa más bajas. Más bajas significan mayor presión política. Mayor presión política significa posibles cambios de postura que afectan todo el marco de seguridad regional que mantiene el flujo de petróleo, las rutas marítimas abiertas y los precios de la energía estables. La brecha de inteligencia también afecta las operaciones antiterroristas, el entrenamiento de fuerzas asociadas y el monitoreo humanitario. El Reaper ha sido la plataforma elegida para estas misiones porque puede permanecer presente durante largos periodos con un costo operativo relativamente bajo. Cuando la flota se reduce, esas misiones son las primeras en ser recortadas porque las aeronaves restantes se priorizan para las tareas de mayor amenaza. El efecto en cascada alcanza cada misión que el Reaper apoya. La advertencia existía. Una evaluación había modelado la tasa de desgaste frente a la tasa de producción y había identificado el punto de cruce en el que las pérdidas superarían la capacidad de reemplazo. Había recomendado ajustes al ritmo de las misiones, la altitud de operación y la distancia de seguridad para reducir la exposición mientras la red de defensa aérea estaba siendo cartografiada y convertida en objetivo. Durante años, se había recomendado un programa de producción acelerado para crear una capacidad de aumento que pudiera absorber pérdidas mayores de las previstas. Se había recomendado invertir en plataformas de vigilancia más baratas y prescindibles, que pudieran soportar el desgaste sin la misma presión en los plazos de reemplazo. Las recomendaciones fueron tomadas en cuenta. El ritmo de las misiones se mantuvo porque la demanda operativa de una cobertura persistente superaba el riesgo proyectado.
El programa de producción permaneció en niveles de tiempo de paz, porque el ciclo presupuestario aún no había incorporado la nueva evaluación de la amenaza. Y las alternativas más económicas siguieron en desarrollo, porque el Reaper funcionaba lo suficientemente bien como para que la urgencia no se sintiera hasta que fueron 30 veces. Las personas que absorben las consecuencias son los operadores que ahora vuelan menos misiones sobre brechas más amplias. Las fuerzas terrestres que operan sin la cobertura aérea de la que habían llegado a depender, los analistas de inteligencia que deben trabajar con menos datos procedentes de menos fuentes, y los miembros de las Fuerzas Armadas en las bases avanzadas, cuya protección ahora depende de una arquitectura de vigilancia que ha sido reducida más allá de lo que los planificadores habían requerido originalmente. Los próximos 90 días determinarán si la tasa de desgaste se estabiliza, si los aumentos de producción cierran la brecha, o si la flota continúa reduciéndose hasta que las operaciones persistentes con sistemas no tripulados ya no sean viables en los niveles anteriores. Lo desconocido es si Irán mantiene el ritmo actual de enfrentamiento o hace una pausa para dejar que la presión política y operativa haga su trabajo. Lo que sí se sabe es que se han perdido 30 aeronaves, que la fábrica no puede igualar esas pérdidas y que las brechas en la cobertura ya están siendo aprovechadas. El dron que definió la guerra estadounidense durante 2 décadas se ha encontrado con una defensa que no puede sobrevivir a un costo que la fábrica no puede igualar, y las matemáticas que antes favorecían a la aeronave costosa ahora favorecen al misil barato. Antes de irte, cuéntanos en los comentarios cuál crees que es la verdadera solución. ¿Drones más baratos? ¿Una producción más rápida o una forma completamente nueva de realizar vigilancia en un espacio aéreo disputado? ¿O existe una respuesta que el mundo todavía no ha considerado? Comparte este video con cualquiera que todavía crea que la guerra con drones es unilateral, porque el campo de batalla ha cambiado y quizá las reglas hayan cambiado con él. No olvides suscribirte, porque en nuestros próximos videos exploraremos cómo los ejércitos están compitiendo por adaptarse mediante enjambres de drones prescindibles, sistemas autónomos y nuevas estrategias de combate que podrían redefinir la guerra moderna. Pero aquí tienes una última pregunta para dejarte pensando. Si 30 Reapers pueden desaparecer, las fábricas no pueden reemplazarlos con la suficiente rapidez y la economía de la guerra ha cambiado por completo. Entonces, ¿qué ocurre cuando el próximo conflicto sea aún mayor? La respuesta a esa pregunta puede determinar cómo se librarán las guerras y quién las ganará durante la próxima generación.